los días en que vivimos son malos. ¿Ok? El apóstol San Pablo en Efesios capítulo 5, empezando en el versículo 15, le dijo a los que estaban ahí en Éfeso, Éfeso era un lugar lleno de idolatría, un lugar lleno de templos de la diosa Diana, hacían rituales, hacían cosas, los sacerdotes del templo de la diosa Diana tenían barbaridades, pero ese momento había creyentes en esa ciudad y el apóstol San Pablo les dice, los días son malos, pero les dice una cosa, ustedes manténganse llenos del Espíritu Santo, amén. Déjeme decirle algo, usted se mantiene lleno de la palabra y no va a ser engañado. Usted se mantiene leyendo las escrituras y cuando algo venga que no se alinea con las escrituras, usted no va a ser engañado. Gente que es engañada es gente que no conoce la palabra, no conoce las escrituras. Pero si usted se mantiene en la palabra, dice que la palabra de Cristo, dice, abunde en vuestros corazones, amén. Vamos a abrir la Biblia, vamos a ir ahí. Yo por rapidez lo puse todos en página, yo las voy a leer, no voy a abrir mi Biblia para poder ahorrarnos un poco de tiempo, pero quiero que vayas conmigo a Hechos capítulo 1, versículos 4, 5 y el versículo 8. Dice, Jesús está hablando a los discípulos. Estos son los hombres con los cuales dejó encargado el mensaje que nos ha alcanzado a ti y a mí. El mensaje del evangelio del Señor Jesucristo, las buenas noticias. Diga, el evangelio son buenas noticias. En Hechos capítulo 1, versículos 4, 5 y 8 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días, pero recibiréis poder. Diga conmigo, poder. La razón que poder viene y la razón que fuego del Espíritu Santo viene en la vida del creyente es para convertirlo en un testigo. Amén. Es para convertirlo en una casa de poder. Es para convertirlo en un hacedor de milagros, en un hacedor de maravillas. Las cosas que Jesús hizo, Jesús dijo en San Juan 14:12, dice, de cierto os digo, el que cree en mí, habrá alguien aquí que cree en Cristo. Habrá alguien aquí que cree que Cristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Si usted cree que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, usted está capacitado y usted puede hacer, dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago. Nada más rapiditamente, alguien empiece a darme algunas obras que hizo Cristo. Las obras que yo hago, dice Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Perdón? Sanar enfermos, resucitó muertos. ¿Qué otra cosa? Abrió los ojos de los ciegos. Aquí oyó otro. Salvó a los leprosos. Anduvo, podemos decir, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y lo que Jesús hizo, el creyente lo puede hacer. Amén. Porque el mismo Espíritu que levantó de entre los muertos, en Romanos 8:11, dice, el mismo Espíritu que a Cristo levantó de entre los muertos, dice, va a vivificar tu cuerpo mortal por su Espíritu que mora en ti. Amén. Aleluya. Es tan importante que nos demos cuenta, que tengamos conocimiento de quién vive dentro de nosotros. Amén. Diga, dentro de mí vive el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. El Espíritu Santo vive dentro de mí. Amén. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. De un testigo, ¿qué es lo que hace? Da fe de lo que ha visto, de lo que ha escuchado o de lo que ha presenciado. ¿Ok? Lo que da fe, da testimonio de esas cosas. Eso es lo que hace un testigo. Y dice que tú vas a recibir poder cuando el Espíritu Santo viene en tu vida. Habrá alguien aquí que está bautizado en el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo está en tu vida para hacerte testigo, para que tú puedas hacer las mismas obras que hizo Jesús. Amén.
Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes? En el capítulo 3, vamos al capítulo 3 del libro de los Hechos, el primer milagro, y quiero tocar varias cosas. Voy a estar leyendo algunas escrituras porque hay muchas verdades aquí, hay muchas cosas que como creyentes necesitamos nosotros estar practicando. Como creyente, tú no debes retroceder, debes andar en lo que dice la palabra. Ahora, va a haber muchas cosas. Estaba hablando con Pastor Dustin y le digo, viendo el panorama mundial, viendo los países, hermano, este mundo está en tinieblas. Lo que era bueno ahora es malo. Y lo que era malo ahora está siendo bueno. Están tratando de indoctrinar a nuestros hijos sin nuestro consentimiento. ¿Ok? Están tratando de confundir a nuestros hijos en las escuelas sin nuestro consentimiento. Están tratando de meter libros de texto con cosas que están en un libro pornográfico. ¿Qué es lo que está pasando? Están indoctrinando de tal manera que el enemigo se está aprovechando de lo que están viendo las criaturas a una edad, déjeme decirle, nunca hay una edad buena para ver pornografía. ¿Ok? Nunca hay una edad buena. El enemigo se aprovecha de eso y empieza a atormentar. Hay matrimonios deshechos porque la mujer nunca se parece a la que está en la revista. Está bien calladito aquí, ¿verdad? Pero si nosotros como pastores no les decimos estas cosas, ¿cómo va a saber usted qué es bien y qué está mal? ¿Ok? Creo que hasta ahí me voy a meter porque ya se subió un poquito el agua, ¿verdad? Vi los rostros de ustedes cambiar así como que... Pero hay más de eso, ¿eh? El primer milagro, mira lo que causó el primer milagro. En Hechos capítulo 3, versículos 1 al 10 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Guardemos en mente esto, este es el primer milagro que ellos hacen desde que fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Okay? Fueron llenos del poder de Dios. Y la Biblia nos dice que en Hechos 3, del 1 al 10, el primer milagro se lleva a cabo y llegan al templo a la hora de la novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Quiero que uses tu imaginación. Este hombre no puede caminar. Por consecuencia, sus piernas tienen que estar bien delgaditas, tienen que estar sus músculos, todos sus tendones, sus nervios, nunca han caminado, nunca han soportado el peso del cuerpo sobre esos pies, nunca ha caminado toda su vida, desde nacimiento. Y dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosnas. Dice, de los que entraban en el templo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Yo creo que el cojo dice, ok, hoy ya va a ser mi primera propina de este día, mi primera limosna de este día. Y le dice Pedro, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Fíjate, trae algo Pedro, ¿ok? Pedro trae algo. Pedro y Juan traen algo. No traen a lo mejor oro y plata. Eso es lo que él está. El oro y plata hubieran sido temporal para ese hombre. El oro y la plata hubieran sido temporal. Le podían haber dado una limosna y se la gastaba para los gastos de vivir, de vivienda, de cualquier cosa. Pero le dice, mira, no tengo oro y plata, pero lo que tengo te doy. Pedro sabía que traía algo. Dice, pero lo que tengo te doy. Dice, y tomándolo, le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿En qué nombre?
En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le dice, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, anduvo y entró con ellos en el templo. Imagínate, de nacimiento cojo, y aquí va entrando con ellos de nacimiento. Hay poder, aleluya. El Espíritu Santo es el Espíritu de poder. El Espíritu Santo es el Espíritu de milagros. El Espíritu Santo es el poder de Dios, aleluya. El Espíritu Santo es para todo creyente. El Espíritu Santo es para que vivas una vida victoriosa. El Espíritu Santo es para que vivas una vida de milagros, aleluya. Gloria a Dios. Usted no tiene que vivir como viven todos los demás. Usted no tiene que vivir como viven todos los demás. Dice, pues ni modo, es lo que me tocó vivir. No, Señor, a usted no le tocó eso, porque usted tiene un Dios que es grande. Usted tiene el poder del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que Cristo tenía, usted lo tiene. Y las mismas obras que Jesús hacía, y aún mayores haréis vosotros, dice el Señor, porque yo voy al Padre. En otras palabras, Jesús nos abrió la puerta para que pudiésemos imitarlo a Él y hacer aún cosas mayores que Él. Amén. Dice, entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Aleluya. Este hombre, yo no sé si había alabado a Dios en algún otro momento, pero si te sanan después de ser cojo toda tu vida, de haber nacido así desde el vientre de tu madre, y ahí vas caminando con ellos, y lo único que sabes es que ese hombre te dijo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, y te tomó de la mano y te levantó, te esforzó, y luego se te afirmaron los pies. Algo se sintió, aleluya, algo se sintió. Hace 3 semanas estaba en Phoenix, Arizona, en una iglesia, y una mujer viene y dice, ore por mí. Dice, tengo 5 años, dice, con atrofia en los pies por causa del diabetes, y ha perdido la sensibilidad. Dice, no siento mis pies, no siento los dedos en mis pies. Dice, y tengo 5 años así, dice, y tengo dolor. Dice, pero no siento mis dedos. Dice, y oramos por ella. ¿Y qué cree? Oré por ella y le digo, ahora haz algo que te duele hacer. Y dice, ay, me duele, dice, golpear el pie. Dice, me duele. Le digo, pues hazlo, y en el nombre de Jesús lo vas a hacer en fe. Y esta mujer lo hizo, y cuando me ve, me dice, estoy sintiendo la punta de mis dedos, estoy sintiendo mis dedos. Y movía los zapatos, y yo podía verla moviendo sus dedos dentro de sus zapatos, y me dice, le estoy sintiendo por primera vez en 5 años, mis dedos los puedo mover y tengo sentir. ¿Sabe qué? Yo no soy el sanador, Cristo es el sanador. Cristo es el sanador, amén. Pero Cristo dijo que tú y yo podíamos hacer las mismas obras que Él hizo, y aún mayores, porque Él iba al Padre. Y cuando Él llegaba al Padre, iba a enviar la promesa del Padre, el Espíritu Santo, amén. Diga, gracias Dios por el Espíritu Santo. Este milagro abrió la oportunidad para que predicaran el Evangelio. Se abrió la oportunidad para que predicaran, y comenzaron a predicar, y se convierten 5,000 hombres. Es lo que dice la palabra. Se convirtieron 5,000 a Cristo con este milagro. Déjame decirte, los milagros son la campana que llama a los perdidos y a las almas a Cristo Jesús. Muchas veces he visto a gente que ni siquiera conoce a Cristo ser sanada, y después recibe a Cristo. Porque sanidad es una misericordia. Sanidad es una misericordia. 5,000 personas, imagínate, un milagro, 5,000 personas se entregan a Cristo. Un milagro de un cojo de nacimiento. Pero no solamente trajo una gran entrada de almas al reino de los cielos, también trajo persecución. Los religiosos del día no querían que se hablase en el nombre de Cristo. ¿Sabías tú una cosa? En el día de hoy tú puedes hablar de cualquier Dios y está bien, pero nomás no empieces a hablar de Cristo. Puedes hablar de Mohammed, puedes hablar de Buda, puedes hablar de la Santa Muerte, puedes hablar,
No, no diga eso, pastor. No tenga miedo. Mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Puedes hablar de cualquier deidad, puedes hablar de cualquier Dios, puedes hablar de cualquier cosa, pero no empieces a hablar de Cristo Jesús. No empieces a hablar de que Cristo sana. No empieces a hablar de que Cristo transforma. No empieces a hablar de que Cristo levanta a los muertos. No empieces a hablar porque ¿sabes qué? Eres causa de ofensa. Empiezas a ofender a personas. Empiezan a ser ofendidas. Pero yo quiero decirte que los discípulos les dijeron a estos hombres cuando los intimidaron, cuando los trajeron ante el Sanedrín, los trajeron, les comenzaron a decir, ¿por qué están hablando en ese nombre? Fíjate, una cosa, algo que noté aquí, trajeron a estos hombres y los pusieron en la cárcel por la noche, porque era noche y no los podían juzgar. Pero ¿cómo a Cristo sí lo juzgaron de noche? Los religiosos. Ve, los pusieron en la cárcel y la siguiente mañana, la ley judía no permitía que juzgaran a alguien de noche, pero a Cristo sí lo pudieron hacer. A Cristo lo tuvieron que apurar para matarlo. Tuvieron que apurar el proceso jurídico con él. Tuvieron que quebrantar leyes jurídicas para poderlo matar. Tuvieron que hacer todas estas cosas. Pero con estos hombres, con los discípulos, dijeron, ¿sabes qué? Vale más, mañana en la mañana tratamos con estos hombres. Ve conmigo la persecución por el milagro y por hablar en el nombre de Cristo. A los religiosos, hermanos, y hoy en día tenemos religiosos también. ¿Oh? ¿Ok? Hoy en día tenemos religiosos también. Les estorba el nombre de Cristo. Los incomoda el nombre de Cristo. ¿Sabes por qué incomoda? Porque ellos no pueden hacer milagros. Porque ellos no pueden sanar enfermos. ¿Por qué se enojaban con Jesús? Y Jesús dijo, esta hija que tenía 18 años de ser atormentada por Satanás, ¿no es lícito que la desatemos? Ustedes desatan a sus bueyes y los llevan a tomar agua en el día de reposo. ¿No es lícito que desatemos a esta quien Satanás ha tenido atada por 18 años? Y ellos decían, no es lícito que hoy en el sábado vengan y sean sanados. Hermanos, mentirosos, hipócritas, nunca era sanado nadie ahí en la sinagoga. Nunca había sido nadie sanado en la sinagoga. Pero llega Cristo en la escena y comienza a hacer milagros. ¿Y qué empieza a enseñar? Empieza a enseñar que los que han estado enseñando la palabra y los que han estado siendo religiosos no tienen poder, no tienen maravillas, no tienen señales, no tienen prodigios. Y empieza que se empiezan a sentir agredidos, se empiezan a sentir como que van a quedar mal con el pueblo. Pero déjeme decirte, Cristo vino para liberar a los cautivos. Cristo vino para sanar. Y cuando Cristo anduvo en la tierra, Hechos 10:38 nos dice que anduvo lleno del Espíritu Santo. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Hay una mujer que está viéndonos. Ella y su esposo viven en West Virginia, en el este de los Estados Unidos, cerca de Washington, D.C. Y todos los domingos se sintoniza el servicio de inglés de Iglesia Fuego de las Naciones en Bronzeville. Y dice, la primera vez que lo vi con Andrew Womack, dice, y estaba en un servicio de sanidades. Dice, quiero decirle que he estado escuchándolo, dice, he estado siguiendo sus mensajes. Dice, me dice, le llamé a mi pastor. Escúchame bien. La iglesia donde vas, o te va a salvar, o te puedes morir antes de tiempo. ¿Ok? Y ahorita voy a entrar un poquito más a detalle de esto. Y dice que le llamó a su pastor porque fue al médico y le encontraron un tumor en el cerebro. Y dice, yo empezaba sintiendo presión en el rostro, sentía presión en mi cabeza. Dice, y fui para que me checaran. Fui a que me checaran, y cuando voy, dice, me hicieron un chequeo y se dan cuenta que tengo un tumor. Dice, pues no te puedes imaginar el sentir de ella. Temor en el cerebro, y le dice, es canceroso.
y ella se siente muy mal, está muy mal. Y me dice, yo lo estoy siguiendo, dice, pero le llamé a mi pastor y le pedí que viniera a mi casa. Y le digo al pastor, pastor, ¿usted cree que es la voluntad de Dios sanidad? Y dice que el pastor se quedó viéndole y no le contestó. Y le volvió a preguntar, pastor, ¿usted cree que es la voluntad de Dios sanar? Y el pastor no le pudo responder y dijo, estoy en la iglesia equivocada. Me puede costar la vida. La iglesia donde estoy yendo no creen por milagros, no creen en sanidad. Yo quiero decirle una cosa. La hermana de Ernie, mi esposa, tuvo cáncer en el cerebro, tumor en el cerebro en cuarta etapa, ¿ok? Cuarta etapa de cáncer, un tumor en el cerebro. La operaron, ¿ok? Oramos por ella creyó a Dios, la operaron. ¿Sabía usted que Dios le ha dado sabiduría a los médicos para poder ayudarnos? Amén. No estamos en contra de la ciencia médica, pero hay milagros y hay milagros que ocurren y Dios usa las manos del médico cirujano para poder remover aquellas cosas y se efectúa una sanidad y completa recuperación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y yo le compartí a ella, le digo, mira, mi cuñada está completamente libre del cáncer. Le digo, completamente fue a su chequeo y le dijeron, ya no tiene que venir hasta otro año porque no tiene nada, no tiene una secuela, no hay nada de cáncer. Es más, donde le pusieron, esto es sobrenatural, donde le pusieron el tubo donde le daban las quimioterapias, ¿cómo se llama eso? El catéter, aquí, cuando se lo sacaron quedó una llaga. ¿Ok? Quedó una herida aquí donde estaba el catéter. Dice, una mañana, dice, me estaba vistiendo y le estaba diciendo a Dios, gracias Dios porque no tengo cáncer. Y dice, en eso se vio y la cicatriz desapareció de su cuerpo completamente. Completamente. Amén. Aleluya. Cristo es el sanador. Y cuando hay sanidades, familias enteras se entregan a Cristo. Cuando hay milagros, familias enteras se entregan a Cristo. Cuando hay milagros, oh gloria a Dios, en esta iglesia creemos en milagros, creemos en lo sobrenatural, que cuando el médico dice que ya no hay nada que hacer, Dios tiene la última palabra y le vamos a creer a Dios hasta el último momento. Le vamos a creer a Dios hasta que ya sea el último momento, le vamos a creer a Dios. Y hemos visto tumores desaparecer, hemos visto cánceres desaparecer, hemos visto gente que ya no tenía ni con qué, ya no podían y Dios los ha sanado. Amén. Aleluya, aleluya. El nombre de Cristo ofende. Me adelanté un poquito hace ratito, pero necesito regresar. Hechos capítulo 4 versículos 1 al 3 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el siguiente día porque era ya tarde. Era ya tarde, no los podían juzgar, ¿sí me entienden? Pero a Jesús sí lo pudieron juzgar de noche. ¿Te das cuenta que Jesús era un estorbo enorme para el establecimiento? Pedro y Juan ante el Sanedrín los traen en la mañana. Capítulo 4, versículos 5 al 12 dice, aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Aquí estaban todos los religiosos juntos. Mira, hermano, un hombre de 38 años de edad, nacido cojo de nacimiento, ha sido sanado y no saben qué hacer. No saben cómo explicarse esta. Y se hizo el milagro en el nombre de aquel que se deshicieron de él. Y ya no está. Pero ahora hay otros que están. Y que andan hablando en el nombre de este que se fue. Andan aconteciendo milagros. Nada más del residuo del nombre de aquel. Algo poderoso está pasando. Y dicen, entonces Pedro,
lleno del Espíritu Santo. Diga, lleno del Espíritu Santo. Nos tenemos que mantener llenos del Espíritu Santo. Iglesia sin Espíritu Santo es un club social. Hace trabajo social. Las vidas de gente no es transformada, se quedan igual. Familias se desintegran. Hijos se pierden. Matrimonios se deshacen. Pero donde tienes una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, el enemigo es el mismo, va a seguir luchando, va a seguir queriendo destruir, pero tenemos armas poderosas para poder hacer frente y que no tiene que robar nuestros hijos y que no tiene que deshacer nuestros matrimonios y que no tiene que hacer estas cosas. Usted no tiene que tomar el status quo de lo que dice la sociedad. Usted no tiene que vivir como dice el mundo. Usted tiene que vivir como Dios dice que usted debe vivir. Amén. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aleluya, va a empezar a predicar Pedro, ¿ok? Pedro va a empezar a predicar a los religiosos. Ve, cuando estás lleno del Espíritu Santo, siempre hay oportunidad para presentar a Cristo. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, en el problema más grande que hay, en la situación más difícil que hay momento para introducir a Cristo. Y el momento que introduces a Cristo, ahí se manifiesta Cristo. Amén. Dice que el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Ustedes lo mataron, pero Dios lo levantó. ¿Lo ves? A mí, les está tirando en cara todo. ¿Ok? Pedro no tiene temor. Pedro, acuérdate, este es el que negó a Cristo 3 veces. Pero cuando fue lleno del Espíritu Santo le aconteció algo. Le dio denuedo, le dio valor y jamás volvió a negar el nombre de Cristo. Este Pedro prefirió morir crucificado al revés y cortado por la mitad que negar a Cristo Jesús. Cuando él murió, fue crucificado y dijo: no soy digno de ser crucificado como mi Señor, crucifíquenme al revés, con los pies para arriba, y lo cortaron por la mitad. Pero ¿sabes qué? No negó a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque vino sobre él el poder del Espíritu Santo y lo hizo un testigo. Aleluya. Aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Gloria a Dios. A quien Dios resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Y punto. Les predicó el evangelio. Esos hombres jamás podrán decir: nunca escuchamos las buenas noticias. Pedro en ese momento le predicó a todos los religiosos del pueblo de Israel y les dijo que no hay salvación en ningún otro nombre, no hay salvación en ningún otro más que en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero decirte que no hay salvación en ningún otro más que en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Sabes que el Sanedrín no sabía ni qué hacer con ellos y los echaron fuera. Pero tenemos que, vamos a platicar qué vamos a hacer con ellos. Y vamos al libro de Hechos, capítulo 4, ahora del 13 al 22. Dice: el Sanedrín prohíbe predicar en el nombre de Jesús. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Mira, hermano. Estos no eran hombres estudiados, estos no eran doctores de la ley, estos eran pescadores, pero estos religiosos veían algo en ellos.
Estos religiosos veían algo en Pedro y en Juan. Estos religiosos veían algo, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Aleluya. ¿Alguien podrá reconocer en tu vida que has estado con Jesús? Alguien podrá reconocer en nuestras vidas que hemos estado con Jesús. Dice, pero Jesús está a la diestra del Padre. Sí, pero vive en mi corazón y yo puedo hablar con Él. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Cualquier necesidad, Él la resolverá. Si tú hablas con Dios y Dios habla contigo, eso es lo maravilloso de la vida del creyente. Que la vida del creyente no es una religión, sino una relación íntima y personal con Dios, donde tú hablas con Dios y Él habla contigo. Aleluya. Tú le preguntas y Él te responde. Tú le alabas y Él se glorifica. Tú le levantas su nombre y Él dice, yo atraeré a los hombres a mí. Amén. Aleluya. Dice, y se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Diga, yo he estado con Jesús. Yo quiero estar con Jesús. Dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos. Imagínate, ahí está parado el que habían visto muchas veces ahí en el templo, parado, sentado pidiendo, lisiado de nacimiento. Dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. ¿Ve? No lo pueden negar, pero tampoco lo pueden aceptar. Los religiosos no podían negar el milagro, pero tampoco podían aceptar que había sido hecho. Ve, si ellos aceptan que el milagro fue hecho en el nombre de Jesucristo, se viene todo abajo. Se viene todo lo que ellos hacen. Se viene toda su liturgia abajo. Me habla un muchacho, sacerdote, ha ido a la iglesia en Bronzeville en varias ocasiones. Está estudiando para el sacerdocio. Tengo años de conocerlo desde joven y ahora tiene 30 años, 32 años y me llama y me dice, Pastor Gerardo, dice, voy a ir a su iglesia. Dice, nada más que le pido que no me reconozca, que quiero sentarme allá atrás y antes de que usted termine me disculpa, pero me voy a salir porque no puedo. No quiero que alguien me vaya a reconocer y me va a causar problemas. Y venía, alababa a Dios y glorificaba a Dios y se sentaba mero atrás. En el momento que hacíamos la oración ya para despedirnos, salía por la puerta y salía antes. Una noche recibo un correo electrónico, estoy en otra ciudad, recibo un correo electrónico por él y me dice, estoy entre la espada y la pared. Dice, yo quiero ver gente sana. Yo quiero ver gente llena del Espíritu Santo. Yo quiero ver gente que podemos imponerles manos y Dios los sana. Yo quiero ver. Dice, pero o me quedo, dice, estoy teniendo graves problemas, dice, con los de arriba, dice, estoy teniendo graves problemas, dice, porque o me han dicho, o escoges la liturgia, dice, o no hay lugar aquí. Y me dice, ¿qué hago? Le digo, yo no tengo que contestarte. Tú ya sabes la respuesta. Lo único que hice fue copy y paste lo que él me escribió. Y se lo mandé para atrás y le dije, si te quedas con la liturgia, nunca verás lo que está en tu corazón. Pero si te vas con el mover del Espíritu de Dios, si te vas con el poder del Espíritu Santo, Dios te usará para sanar enfermos, Dios te usará. ¿Y sabes qué? A veces el costo, hermano, para seguir a Cristo es caro, ya no ha regresado. Pero sabía una cosa, no podemos
no podemos no decirle a la gente la verdad y no se la queremos decir para herir, pero la queremos decir en amor. ¿Ok? Porque la verdad, si la dices, una verdad que tú dices la puedes decir, pero puedes herir gente. Pero si tú le dices a esa misma gente la verdad en amor, ellos lo van a recibir y recibirán corrección o se enderezan. Y dice, les dicen, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén. Y no podemos negar, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos. Esto todavía está vigente. Ya los gobiernos empezaron a amenazar gente por ciertas cosas. En Canadá hay ciertas porciones de la escritura del libro de Romanos que ya no puedes leer en la iglesia o eres encarcelado. Ciertas partes. ¿Por qué puedes leer cualquier otro libro de texto y no hay problema? Pero ¿por qué si vas a leer las escrituras? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y cuando la palabra es predicada, la palabra redarguye los corazones. La palabra te enseña dónde estás bien y la palabra te enseña dónde estás mal para que puedas corregir. La palabra de Dios vive y permanece para siempre, pero la palabra ofende a aquellos que no están viviendo correctamente. Dice, vamos a amenazarlos para que ya no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este hombre. Ya ni siquiera mencionan a Cristo en este nombre. Y llamándolos, los intimidaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, fíjate lo que hace el Espíritu Santo. ¿Ok? Dice, mas Pedro y Juan les respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aquí está, no podemos dejar de ser testigos. No podemos dejar de ser testigos. Y ustedes juzguen a quién debemos de obedecer. O debemos de obedecerlos a ustedes o debemos obedecer a Dios. Dice, pues para que no haya ni problema, vamos a obedecer a Dios. Porque saliendo de ahí se fueron a predicar otra vez. Mira, hermano, si acaso ellos hubieran estado temerosos, hubieran salido, hubieran dicho, oye, deja que se enfríe la cosa, no, está bien caliente la cosa, no. Vámonos a un refrigerio, vámonos allá, vamos a pescar un rato, deja que esto se les enfríe la cabeza porque quién sabe qué harán, no sabe qué. Saliendo de ahí se fueron y predicaron la palabra. Saliendo de ahí se fueron y predicaron. Dice, y juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigar. No los podían castigar. Si los castigaban, se les echa el pueblo encima. Hermano, a esto vamos a llegar. A esto se va a llegar. El pueblo ya está cansado. ¿Okay? El pueblo ya está cansado. El pueblo está fastidiado. Y cuando el pueblo llega a estas alturas, nada más vayan a las naciones de Europa, donde los presidentes que se habían elegido año tras año, tras año, tras año, tras año, y la gente estaba empobrecida y empobrecida, empobrecida, llegó un momento que la gente se levantó y lincharon a los presidentes. Y se acabó el problema. Y ahora están democráticamente siendo gobernados. Entonces, pastor, ¿usted está de acuerdo con la violencia? No, de ninguna manera. Cristo no nos mandó a ser violentos. Cristo nos mandó a vivir la palabra.
Pero va a haber momentos que la palabra va a causar persecución. Mire, Daniel vivió, Daniel era un prisionero de guerra. Su país de Israel había sido conquistado y se llevaron a los mejores de los mejores, fueron los que salvaron. Los demás los hicieron esclavos. Pero como Daniel era un hombre educado, era una persona con mucho, Sadrach, Mesach y Abednego, con mucho entendimiento, el rey los separó a ellos. Pero hablando de Daniel, Daniel vivió por cuatro diferentes reinados de hombres que eran, pero bárbaros. Y ¿sabe una cosa? Daniel fue gobernador y le tenían envidia. La gente de la nación habían hecho un gobernador que estaba bajo el rey, a Daniel, y Daniel estaba en segundo poder como gobernador, y a él reportaban todos y le tenían envidia, y dice que no hallaban cómo, dice, le buscaban cómo, a ver en qué área podían condenar a Daniel o traer una acusación contra él. Dice que le buscaron en todas partes y lo único que encontraron es que Daniel tiene una cosa que hace, dice, él es un hombre íntegro, un hombre delante de Dios, un hombre que ora 3 veces al día hacia su nación natal, donde estaba el templo, y Daniel. Y dice que estos hombres elaboraron un plan y dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer esto. Y al cabo el rey está lleno de sí mismo. Vamos a darle por el lado de él. Y dicen, oh rey, para siempre viva. Dice que en el espacio de 30 días nadie pida a Dios o a nadie más que tú, oh rey, petición. Ve, sabían que Daniel oraba 3 veces al día. Y dicen, esta es la manera en que nos vamos a echar a Daniel. Esta es la manera. Y dijeron, y queremos que lo eches a quien rompa la ley de los medios y de los persias, que ha sido abrogada por el rey, no puede ser reversida, no puedes moverla, ni el rey la puede quebrantar. Se tiene que llevar a cabo el dictamen de ley. Y dice que ningún hombre pida en el espacio de 30 días. En el espacio de 30 días nadie pida a Dios o a ningún otro más que a ti, oh rey. Y le pareció bien al rey. Estaba bien lleno parecía pavo real ese día el rey. ¿Y sabes qué? Daniel podía haber dicho, ¿sabes qué? Me la voy a llevar tranquila. Porque estos andan buscando nada más a ver dónde me van a encontrar. Y dice, y me han encontrado que yo hago oración. ¿Qué crees que hizo Daniel? Se esperó 30 días y se al cabo en 30 días puedo seguir orando otra vez. Ve, hubo muchos cristianos y hay muchos cristianos que se van a ir por ese camino. Hay muchos cristianos que se van a ir por el camino más fácil. Se van a ir por el camino de donde les pusieron un obstáculo. Se van a ir por ahí, al cabo nomás esperamos 2-3 días y luego podemos seguir otra vez. No, hermano, una vez que has comprometido tus derechos, una vez que has comprometido tu pararte firme en lo que Dios dice, te van a quebrar cada vez. Y dice que Daniel salió de ahí. Él era uno de los gobernadores. Él estaba allí cuando estaban haciendo la petición. Él estaba allí cuando el rey firmó el edicto. Él estaba allí y dice que salió Daniel de ahí y se fue a su alcoba y abrió sus ventanas y 3 veces al día se inclinaba Daniel para orar. ¿Tú crees que Daniel no sabía lo que iba a pasar? Daniel estaba dispuesto a morir por sus valores, por sus creencias. Daniel estaba dispuesto a morir por lo que creía. Está bien calladito aquí esta noche, ¿verdad? Usted no tiene que temer, por eso nos dio el Espíritu Santo, Dios. Jesús no vino aquí, hizo la obra él solo, le dieron el Espíritu Santo. Jesús no anduvo aquí como hijo de Dios, anduvo aquí como hombre ungido por el Espíritu Santo.
El poder del Espíritu Santo ungió a Jesús para hacer lo que él hacía. Él no andaba abriendo los ojos de los ciegos porque era hijo de Dios. Él abrió los ojos de los ciegos porque estaba ungido por el Espíritu Santo y con poder y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Dios estaba con Jesús. Les dicen que ya no hablen en ese nombre. Daniel entra, abre su recámara, las ventanas, y se arrodilla como se arrodillaba siempre. Ve, se podía haber esperado 30 días. Argenis, se podía haber esperado 30 días. 30 días y se pasa el edicto y ya puede seguir él orando y seguir siendo quien era. Pero ¿sabes qué? Él no iba a dejar de adorar a su Dios porque otros querían impedir que él tuviera comunión con su Dios. Hoy está muy callado esta noche. Está bien callado. ¿Por qué metieron al pastor Rodney Howard Brown en la Florida durante COVID? ¿Por qué lo metieron a la cárcel? Porque les dijo él que no iba a cerrar la iglesia. Y el estado, el gobernador le dijo, si no la cierras te arresto. Dijo, aquí estoy, ven por mí. Pero la iglesia no se va a cerrar. Y tuvo que dar fallo la Corte Suprema de la Nación de los Estados Unidos que ningún brazo de gobierno podía decirle a la iglesia lo que la iglesia puede y no puede hacer. Porque la iglesia es una entidad de la cual se necesita la sociedad y que ningún gobierno puede regir sobre ella. Y lo sacaron, estuvo 40 minutos en la cárcel y lo sacaron y no cerró la iglesia y nada más por eso dice, vamos a tener servicios todas las noches. Para los que no tienen voz y porque en otros países les clausuraron las iglesias. En otros países todavía se está recuperando la iglesia y algunas no se han ni recuperado porque se acabaron las iglesias, porque las cerraron, las clausuraron. Pero yo quiero decir, gloria a Dios, que Dios nos dio el poder del Espíritu Santo. Y déjame decirte, Dios no te manda para que te pongas de pechito, te manda con poder para manifestar su gloria, para manifestar su poder. Porque ¿sabes qué pasó? Pedro y Juan salieron de delante de estos hombres y se fueron a predicar y los encarcelaron. ¿Y qué crees que pasó? Vino un ángel y los sacó. Vino un ángel y los sacó de la cárcel. ¿Y saben lo que les dijo el ángel? Ya tranquilos muchachos, ya. Ahorita espérense un ratito porque estos andan bien calientes. No, les dijo, vayan y prediquen allá. Otra vez los mandó a predicar el ángel, los sacó de la cárcel. Oh, gloria a Dios. Si Dios necesita sacarte por medio de ángeles, lo va a hacer. Si Dios necesita mandarte ayuda angelical, lo va a hacer. Si Dios necesita, oh, gloria a Dios, el Señor está con nosotros. Dios está a nuestro favor. El Espíritu de Dios está en nosotros. Aleluya. El fuego de Dios está en nosotros. Y va a haber gente que se quiere levantar en contra de ti, pero dice el Señor en su palabra, los que se levantan contra ti no lo harán conmigo. Dice, porque yo no estoy con ellos, yo estoy contigo. Y tú tienes que estar bien consciente de que Cristo está contigo. Él prometió no dejarte ni desampararte. Él va a estar contigo hasta el final. Aleluya. Aleluya. Quiero ir a esto porque esto es necesario. Una vez más, o nuevamente son llenos del Espíritu Santo. Pero mira, quiero que vayas conmigo. Esto necesitamos verlo. Hechos 4, 23 al 31. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos. Quiero que subrayes eso, vinieron a los suyos. Muchos de ustedes tienen problemas porque están escuchando a muchos predicadores y están confundidos. ¿Qué? Escúchame. No es que estén predicando mal, pero déjame darte el testimonio de Benny Hinn.
Benny Hinn dice que Dios lo ha ungido. Una de las unciones de Benny Hinn es llevar a la gente a la presencia de Dios. Su música en sus cruzadas es, la presencia de Dios es palpable. Y lo siguiente, operan los dones y milagros acontecen. Pero dice Benny Hinn que un día él quería empezar a predicar fe. Me compré, dice, todos los libros del hermano Kenneth E. Hagin. Me compré todos los libros de Kenneth Copeland. Me compré todos los libros de fe. Dice, y comencé a estudiar. Y comencé a predicar fe, dice, y confundía a tanta gente. Porque mi río, el fluir de mi río, era sanidad y era adoración. Y cuando me traté de meter al río de otro, ve, hay unciones en el cuerpo de Cristo. Pero si usted está escuchando, usted viene aquí y escucha, y luego se va para la casa y escucha a aquel, y luego escucha al otro, y luego escucha al otro. Y aquel dice que esto se puede, aquel dice que esto no se puede, y usted está bien confundido. Y por eso es que su fe no funciona. Déjeme decirle una cosa, su pastor, yo soy su pastor. ¿Ok? Hay varias personas que de donde yo me alimento. Uno, estamos estudiando el equilibrio entre la gracia y la fe. La fe, el padre en la fe del día de hoy fue el hermano Kenneth E. Hagin. La gracia es un mensaje que ha estado en las escrituras todo el tiempo. Cristo es la gracia de Dios, pero no se había revelado de la manera en que se está revelando. Y hay gente que se ha llevado la gracia a un extremo y ahora es un permiso para pecar. Al cabo ya Cristo ya me perdonó. Al cabo ya Cristo pagó el precio por todos mis pecados. Yo ya no tengo que hacer, es más, no tengo que ir a la iglesia. Porque ya Cristo, yo me voy con Cristo. ¿Sabe qué? Usted se va a ir más pronto. No quiere decir que no se va a ir con Cristo. Si usted recibe a Cristo, a menos de que usted sea tan tonto que lo rechaza públicamente y dice yo no creo en Cristo, entonces es otro problema. Pero si usted recibe a Cristo y usted no se alimenta de la palabra, yo he seguido por más de casi 30 años, 40, 35 años al hermano Kenneth E. Hagin, sus enseñanzas sobre la fe. Y de ahí se derriban otros que fueron traídos o crecidos bajo ese mismo mensaje y porque revelación es progresiva, no te la da Dios todo de un trancazo. Revelación nadie tiene toda la revelación, es progresiva. Y déjame decirle, hermanos, algunos de ustedes tienen problemas, su fe no está funcionando bien porque están equivocados, están escuchando a mucha gente. Y no es que ellos no sean salvos, sí son salvos, pero ellos dice que cuando los pusieron en libertad, vinieron a los suyos. ¿Cuáles son los suyos? Los míos son los que creen en sanidad. Los míos son los que creen en fe. Los míos son los que creen en andar en amor. Los míos son los que creen en la gracia de Dios. Los míos son los que creen. Y yo me mantengo en esa línea porque no quiero confusión. Lo he visto por años. No quiero ser confundido y yo sé cuál es el río por el cual yo fluyo. Yo sé cuál es el río por el cual yo creo. Yo sé cuál es el río en el cual Dios me ha puesto. Y en ese fluir es donde Dios me puso. Y yo no tengo ningún negocio de andar en el fluir de otro allá. ¿Por qué? Porque me va a causar graves problemas. Porque esa no es mía. El hermano Hagin siempre nos decía esto. Do not intervene in another man's ministry. No te metas en el ministerio de otro hombre. Quédate en tu carril. Ve, John Alexander Dowie, Dios lo usó para traer la revelación de sanidad. Pero se desvió al último pensando que él era Elías. ¿Por qué? Porque quería ser maestro, quería enseñar ciertas verdades y no era maestro. Yo no soy maestro, soy predicador, soy evangelista. Puedo enseñarte algunas cosas, pero yo puedo traer un maestro que es un maestro capacitado y te va a desenvolver la palabra y te vas a quedar. ¿De dónde sacó toda esa información? De un solo versículo. Lo he leído cientos de veces. Pero yo nunca había visto tal cosa.
¿Pero por qué? Esa es la unción que Dios le dio a él como maestro. Por eso Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y los míos, ve, esta señora que tiene el tumor en la cabeza se dio cuenta cuáles son los suyos y se dio cuenta que la iglesia donde estaba yendo no creen en sanidad. Y si ella sigue yendo allí, no va a recibir sanidad. Por eso es que tuvo que empezar a buscar por otros lados. Tuvo que empezar a buscar por otros lados. ¿Quién cree en sanidad? Hermano, si usted se está muriendo y la iglesia donde usted está yendo no creen en milagros, sálgase de ahí, despídase cordialmente, dígales, me voy en el nombre de Jesús, que Dios los bendiga, y hasta ahí. Y usted se va a buscar un lugar donde creen en la oración por los enfermos. Usted se va a buscar un lugar donde creemos en fe, creer a Dios, porque la palabra fe viene por el oír y el oír por la palabra. Benny Hinn dijo, me desvié. Dice, me traté de meter en el ámbito de la fe. Dice, no es lo que Dios me llamó a hacer. A mí me mandó Dios a que me quedase en la adoración y en la sanidad de los enfermos. Dice, y ahí es donde funciona mi fe. Y si lo escuchas, a veces dice unas cosas, unas barbaridades. Dice, nomás Dios tiene gracia sobre él. Sí, porque hace unos meses se metió en una polémica porque trató de decir cosas que yo no creo en eso. Bueno, si tú no lo crees, mire, calladito se ve más bonito, pero no confunda a gente. Porque los que creen eso les está funcionando muy bien. Ve, hermano, a usted no le va a funcionar lo que usted no cree. Es lo que usted cree lo que le va a funcionar. Es lo que usted cree de la palabra de Dios que le va a ser útil. Pero mucha gente se confunde. Ya están escuchando a Cash Luna. No tengo nada en contra de Cash Luna. Lo amo. Y Dios tiene su carril que tiene que correr cruzadas y sanidades y todo. Muy similar a lo que estamos haciendo nosotros. ¿Ok? No tengo nada en contra de él. Y predica fe. ¿Ok? Yo puedo sentarme y escucharlo. Y va a hablar lo mismo. Es como dijo uno de mis maestros. Dice que llegó a unas conferencias y estaba un joven predicador y le dice a su esposa, me cae bien ese hombre. Dice, pero ni lo conoces. No sabemos ni cómo se llama. Dice, no me importa cómo se llama. Lo que él dice es lo que yo creo. Me cae bien. Lo que él está diciendo es lo que yo creo. Él está hablando como yo hablo. Y cuando los soltaron, dice que fueron a los suyos. Dice, los soltaron. Y fueron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por la boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes, Poncio Pilato y los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, fíjate lo que le piden a Dios. Le dicen, mira, Padre, tranquilo, porque andan ahorita las cosas tan bien difíciles. Tranquilo, no, mira lo que dicen. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan señales, sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Y cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aleluya. Ve, Dios no les dijo, pues ya llévensela tranquilo, muchachos, porque está causando mucha polémica esto. No, los mandaba y les decía, les guarden nuevo, les he dado poder. Y hermanos, yo quiero que vea sus manos esta noche. Póngase de pie conmigo. Quiero que vea sus manos. Si usted cree en el Señor Jesucristo, sus manos son instrumento de justicia. Sus manos son para ponerlas sobre los enfermos y sanarán.
Yo no quiero ser el único que ora por enfermos. Yo quiero que usted se atreva a orar. Donde usted va, allá hay enfermos. Donde usted vive, allá hay enfermos. Y usted necesita usar sus manos y declarar que Cristo es el sanador. Donde quiera que se le abra una puerta, predique a Cristo. Predique a Cristo como sanador. Predique a Cristo como libertador. Predique a Cristo como proveedor. Predique a Cristo como el que sana enfermos. Predique, y después de haber predicado, imponga manos. Aleluya. Imponga manos. Imponga manos. Porque por eso fuiste bautizado con el poder del Espíritu Santo. Por eso fuiste lleno del poder del Espíritu Santo, para que tú hicieses las obras de Cristo, y aún mayores haréis. Dice, porque yo voy al Padre. Tú necesitas, tus manos son instrumentos de justicia. No tengas temor de orar por personas, porque tú no eres el sanador. El sanador fluye a través de tus manos. El sanador vive dentro de ti. Si tú tienes a Cristo como Señor y Salvador, el sanador vive dentro de ti. El sanador vive dentro de ti. Diga conmigo, el sanador vive dentro de mí. El hacedor de maravillas vive dentro de mí. El hacedor de milagros vive dentro de mí. El que levantó de entre los muertos a Cristo Jesús vive dentro de mí. Tus manos son instrumentos de justicia. No tengas temor imponer manos. Ahora, esta noche, yo comisiono a esta iglesia. Esta noche yo te comisiono a ti, bajo la cabeza del Señor Jesucristo, el gran pastor de los pastores, y te digo a ti, de este día en adelante, tus manos son instrumentos de justicia para llevar el poder de Dios, aleluya, a los necesitados, a los enfermos, a los afligidos, para dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú no eres el Salvador y tú no eres el sanador. Cristo es el Salvador y Cristo es el sanador, pero tú cargas salvación y sanidad dentro de ti. Aleluya, aleluya. Si hay alguien aquí esta noche y dice, Pastor Gerardo, yo no tengo el poder del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas, pero me gustaría ser lleno esta noche. Si ese eres tú, sal de tu silla y ven aquí al frente, porque hoy en esta noche tú vas a recibir el poder del Espíritu Santo. Antes de que se muevan, voy a hacer un llamado. Habrá alguien aquí, quizás no has invitado a Cristo. Esto es el único requisito para recibir el Espíritu Santo, es tener a Cristo en el corazón. Que Él sea tu Señor y tu Salvador. Habrá alguien aquí esta noche que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, y te gustaría recibirlo como Señor y Salvador. Gracias. Yo voy a orar un momentito. ¿Alguien más? ¿Habrá alguien más que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador? Gracias. Haga esta oración conmigo en voz alta, de manera que usted se pueda oír. Porque la palabra dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Usted cree que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios? ¿Usted cree que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, sus manos y sus pies fueron clavados? ¿Usted cree que Jesucristo fue bajado de la tumba y sepultado y al tercer día resucitó? ¿Usted cree que Él está sentado a la diestra del Padre? Amén. Declare conmigo: yo recibo ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario por hoy. Hoy recibo perdón de pecados y vida eterna. Amén. Hecho está. Hecho está. Es tan simple así. Es tan simple así.